Muy buenas, señoras y señores, bienvenidos a Mariavisión y en concreto al programa Verbum, el cual es un honor inenarrable para mí presentar. El programa de tertulias literarias que versarán de libros con un trasfondo católico. Y para ello tenemos a mi compañera Irene Lanes, escritora, que nos ilustrará sobre la figura del personaje que hoy vamos a abordar, que es Gilbert Keith Chesterton. Bueno, primero una puntualización. Aprendiz de escritora. Yo no me considero escritora como tal, porque para eso hace falta muchísimas más tablas. Bueno, un buen escritor hace ese tipo de críticas de sí mismo. Pues en mi caso es evidente, pero sí tengo que decir que me encanta leer, me encantan los libros y he aprendido muchísimo y sobre todo libros de espiritualidad a mí me han llenado mucho, la verdad. Sí. Bueno, y dicho esto, de quienes sí somos unos aprendices, por buena pluma que tengamos, o que tenga Irene, es la persona sobre la que hoy vamos a hablar, Gilbert Keith Chesterton, uno de los mayores, de los escritores más sobresalientes de finales del siglo XIX y sobre todo del primer tercio del siglo XX. Bueno, también tengo que decir que Ignacio Crespi de Valdaura, mi compañero, es escritor, ha trabajado en programas de televisión, de periodismo, y para mí sí que es un honor estar a tu lado. Pues nada, el honor es mutuo. Además, tenemos una raíz común, pero cada uno, pues eso, se ha especializado en una materia, o sea, lo cual hará más enriquecedora esta tertulia. Pues sí, eso es lo que pretendemos. Tras esta introducción, vamos a hacer un breve repaso por la biografía del personaje en cuestión, para luego abordar una de sus obras, que es una recopilación de cuentos del padre Brown. Pues nada, ya estamos aquí otra vez, Irene y yo, y Irene es una apasionada de los cuentos del padre Brown. ¿Qué nos puedes decir al respecto? A mí me encanta la novela policíaca y que sea el protagonista un sacerdote me parece un lujo, de verdad, porque para mí un buen sacerdote reúne muchas de las cualidades del padre Brown, que era, primero, humilde, honesto, buscando la verdad y un gran psicólogo. Porque yo parto de la base de que un sacerdote, como tiene tantas horas de confesionario, son los mejores psicólogos y psiquiatras del mundo. Porque conocen la naturaleza humana y también conocen por dónde se puede desviar un alma hacia el mal. Y no la juzgan, pero sí tienen que descubrir la verdad. Efectivamente, además el padre Brown, iba a decir el padre Pío, el padre Brown era una persona tremendamente misericordiosa con los malhechores. Claro, de tanto perseguirlos, pues al final, en vez de odiarles en concreto, se acabó compadeciendo de ellos. Claro, porque además no solo, estoy segura que en los libros del padre Brown, él sale el desenlace y descubre al malhechor, pero estoy segura que luego se ocupaba espiritualmente de él. Sí, sí, sí. De hecho, en muchas de sus novelas, incluso en una serie de televisión que tienen, se podía ver cómo el padre Brown, cuando un criminal iba a ir a la cárcel, él le daba aliento, le decía que Dios estaba con él, que su vida seguía teniendo sentido.
esas palabras de encomio y de, pues y tranquilizadoras que reflejan muy bien la compasión, ¿no? La piedad conmiserativa del padre Brown. Claro que sí, aparte que yo tengo una amiga que ha ido muchas veces a la cárcel a ayudar a los reclusos y reclusas y dice que hay muchísimas conversiones, porque son personas que por circunstancias han tenido vidas muy difíciles, muy duras, se rebelan, caen en lo que no deben, pero luego cuando tienen tranquilidad, paz y sosiego, se encuentran con Dios. Claro, claro, claro. Y bueno, ¿querrías hacer alusión a algún otro libro de Chesterton? Yo tengo uno en mente. Bueno, yo soy una apasionada de las novelas de Chesterton, pero como aquí estamos también en un programa católico, a mí me encanta el libro de ¿Por qué soy católico? Porque hay que decir que, claro, Chesterton, en un mundo protestante que él no se convirtió al catolicismo hasta los 48 años, pues da sus razones de por qué se convierte. Sí, de hecho hay una frase muy emblemática a este respecto que dice así: solo la Iglesia Católica puede salvar al hombre ante la destructora y humillante esclavitud de ser hijo de su tiempo. Fíjate. Es que las frases eran geniales. Sí, sí, además esto demuestra que una de las cosas que le espoleó a convertirse era ver, pues eso, la cara contraria de la moneda. O sea, los pensadores, digamos, alejados de la fe, claro, él les vio en cierta medida tan lunáticos que dijo, me tengo que convertir al catolicismo. Pero es muy interesante porque además fue contracorriente, porque ser el único católico entre un mundo protestante donde él se movía, pues debió ser una decisión difícil, pero la defendió hasta el final. Sí, bueno, él recibió el legado del padre del cardenal Newman, ¿no? De John Henry Newman, que tras convertirse, pues eso produjo un seísmo de conversiones. Sí. Y sobre todo entre la playa de intelectuales británicos. Entre ellos se encuentran, por ejemplo, J.R.R. Tolkien. Bueno, y Leigh Belloc vivió en Inglaterra, hizo carrera allí, pero era francés. Oscar Wilde también en las postrimerías de su vida, Graham Greene, etc. Evelyn Waugh. Sí, no, las conversiones fueron impresionantes, pero es verdad que tenían que luchar contra corriente. Claro, claro, tenía que nadar a contracorriente y con todo lo que ello implicaba en esa época victoriana, digamos. Sí. Pues nada, también quería leer otra de las frases que define muy bien el espíritu de Chesterton, que es que divertido no es lo contrario de serio. Lo contrario de divertido es aburrido. Bueno, es que había una cosa que me encanta de Chesterton, que era, solo hay que ver las fotos, un disfrutón. Siempre estaba contento, abierto a conocer a todo el mundo, un gran conversador. Es que disfrutó la vida al 100%. De hecho, era un católico con un pensamiento bastante ortodoxo, además de profundo, pero eso no le impidió ser asiduo a las tabernas. Era bastante juerguista, además de divertido. Bueno, tiene toda la pinta de tabernario, pero me imagino que serían unas tertulias magníficas. Ya me hubiese gustado a mí estar con él. Por eso. De hecho, él elogiaba el hecho de poder beber un buen Borgoña y de disfrutar del jugo de cebada, es decir, de la cerveza. Sí, sí, se debía poner morado. Sí, también puntualizó que siempre que uno no se pasase de la raya. Yo creo que alguna vez sí que se le fue de las manos, pero luego se debió confesar. Pues seguro. Por eso, bueno, ahora vamos a pasar con la segunda pregunta, en torno a la cual gira esta tertulia. ¿Qué es lo que más te fascina de la personalidad de Chesterton? Pues a mí me parece, primero, una persona muy sincera, porque él ni se engañaba a sí mismo ni engañaba a los demás. Lo que pensaba lo decía y lo defendía con sólidos argumentos. Sí, además no se arredraba ante nadie, pero no lo hacía de manera conflictiva. De él decían que era muy amigo de sus enemigos. Por ejemplo, tenía una estrecha amistad con el escritor Bernard Shaw, que se podía considerar en las antípodas de Chesterton. Luego también era muy amigo de H.G. Wells, sí, quien estuvo durante años diciendo de Chesterton, antes de que se convirtiese, en modo crítico, además desde un punto de una manera bastante acerada, bastante vehemente, que era un católico encubierto. Bueno, esta crítica, entre comillas, de H.G. Wells se cumplió. Sí, totalmente, y para bien. Para bien, además, sí. Y bueno, otra cosa que me encanta de Chesterton es que era una persona muy ortodoxa, hasta el punto de tener un libro llamado Ortodoxia, que es una de sus obras más icónicas, totémicas, emblemáticas. Pero ser muy ortodoxo, recto, no le impidió ser un acervo crítico del puritanismo.
¿Qué es el exceso de moralismo? Bueno, porque al ser sincero, él era crítico con lo que consideraba que no estaba de acuerdo. Y otra cosa que también por ahí lo atacaban, pero él decía la verdad, veía la corrupción política y la publicidad engañosa, la propaganda. Eso lo vio enseguida, porque era la manera que él pensaba que para manipular a personas menos formadas. De hecho, hay un libro editado por el CEU, por la Universidad San Pablo CEU, que refleja varios augurios, iba a decir profecías de Chesterton, pero augurios que le ponen al nivel de Aldous Huxley o del mismísimo George Orwell, ¿eh? O sea, espectaculares, lo que pudo decir en el primer tercio del siglo XX. Bueno, y adivinó muchas cosas del futuro. Decía, por ejemplo, que cuando el ser humano no cree en Dios, puede creer en cualquier cosa. En cualquier cosa. De hecho, muy al hilo de eso que has dicho, hay otra frase que dice, si suprimimos lo sobrenatural, lo que nos queda es lo antinatural. Sí, o lo animal, que es lo que estamos viendo muchas veces. Sí, desde luego. Yo también quería destacar de su carácter la humildad. Era un hombre muy humilde porque yo lo considero un genio de la escritura indiscutible y jamás iba ni de divo ni de presumir, al revés, era muy llano, muy franco, muy normal. Y además de todo eso, él alardeaba de ser muy despistado. Sí. De hecho, hay una anécdota muy divertida al respecto, que mientras iba en taxi a la redacción del periódico en el que trabajaba, se le olvidó cuál era la dirección. Pues seguro. ¿Y qué hizo? Bajarse en un estanco, comprar uno de los periódicos que él mismo editaba y ver dónde se encontraba. Pues seguro, porque esa es la leyenda del sabio despistado. Efectivamente, o sea que ahí se nota, y él presumía de eso, no lo ocultaba, o sea que ahí queda constatada su humildad y sencillez. Sí. Bueno, dicho esto, vamos a pasar a la tercera pregunta de esta tertulia, que dice así: ¿qué frases o reflexiones son las que más te han seducido de Chesterton, Irene? Pues a mí hay una que me encanta, que dice que la humildad es la madre de los gigantes. ¿Eso qué quiere decir? Que realmente cuando hay talento, hay genio, hay algo excepcional, suelen ser personas muy humildes porque son conscientes de que no es suyo, que viene de Dios, que es un don. Y eso me parece maravilloso. Sin embargo, se ve la parte contraria. Personas que tienen escaso talento y muchas veces son porque cobran o porque tienen amiguetes que lo ayudan, son los más presumidos, los más fatuos, los más prepotentes. No falla. No falla. Mira, a mí hay una frase de su obra Ortodoxia que me fascina, que dice así: el mundo moderno está repleto de antiguas virtudes cristianas desquiciadas, que se han desquiciado porque se han separado de las demás y ahora vagan solas. Entonces aquí se puede ver que el catolicismo lo que nos hace es vivir cada una de las virtudes en su justa proporción, de manera equilibrada. En cambio, cuando uno renuncia de la fe, muchas veces tiende a dar demasiada importancia a unas, y esas unas, como dice el propio Chesterton, acaban engullendo a las otras, desplazándolas. Entonces tenemos que saber eso, qué equilibrio dar a cada virtud. Pues sí, la verdad es que sí, porque además cuando no hay fe no hay límites. Y el ser humano, cuando se deja llevar, pues ya puede hacer cualquier barbaridad. Sí, sobre todo que al no tener a Dios que nos dé un equilibrio para vivir las virtudes en su justa medida, lo que hacemos es endiosar algunas de ellas. Entonces endiosamos esa falta de límites. Pues sí, me parece terrible. Él también hizo algo que me parece muy interesante, aparte de sus ensayos, que son maravillosos, se dedicó especialmente a biografías de santos. Efectivamente. Porque los santos, con vidas que han sido normalmente muy duras, dentro de sus vidas está la sabiduría para llegar a anularse a sí mismos para dar espacio a Cristo. De hecho, además, él demuestra en su biografía de San Francisco de Asís, pues eso, exalta de él, enaltece su humildad, su carácter apasionado. Y en cambio muestra que también se puede ser santo con otra personalidad distinta en su biografía sobre Santo Tomás de Aquino, que refleja una persona sosegada, taciturna, tremendamente sabia, intelectual.
O sea que dos personas tan contrapuestas en personalidad como San Francisco de Asís y Santo Tomás de Aquino, los dos hayan seguido el camino de la santidad. No, porque esa es la grandeza de la Iglesia, que cada uno aporta lo que tiene y juntos pues tienen todas las virtudes. Tienen todas las virtudes, sí, sí, sí. Y de hecho quería leer una frase que viene muy al hilo de esto, que dice así: me esforcé en ir 10 minutos por delante de la verdad y descubrí que iba 2000 años por detrás. Ah, qué bonita. Es que yo creo que el momento de su vida que él se convirtió, que ya era un hombre maduro, que tenía 48 años, fue el gran descubrimiento de su vida. Claro, claro. Sí, sí, de hecho dijo eso, que las lunáticas teorías de otros pensadores fue lo que le espoleó, lo que produjo su proceso de conversión. Es que a mí el tema de la conversión es algo que siempre me ha impresionado, porque conozco gente que se ha convertido, que la tengo cercana, y dice que es un momento en el que como si se te quitan el velo de los ojos y de repente ves el mundo con ojos nuevos. Parece un milagro total. Sí, sí, como decía el Padre Pío, depura la mirada. Claro, pero que eso no es tan lejano, que hay que pedirlo, que todos podemos convertirnos. Además, Chesterton decía de las personas que no se habían convertido que tenían demasiada fe, porque decía que cómo podían fiarse de su propia racionalidad. Claro, y ahí está el error, si somos muy limitados. Efectivamente, y luego, bueno, tenía innumerables reflexiones, pues eso, muy graciosas, porque él era considerado por muchos como el príncipe de las paradojas. Bueno, él era irónico, mucho sentido del humor y también utilizaba la escritura para hablar de temas que a lo mejor no eran políticamente correctos, pero los mostraba con una inteligencia increíble. A mí me apasiona la novela El hombre que fue jueves. El hombre que fue jueves porque es una pasada. Porque trata de política y parece que no, pero sí, eso habla muy bien. Es fantástica, sí. Mi favorita, mi predilecta es Ortodoxia, que es un ensayo en el que él se desnuda intelectualmente. De hecho, tiene reflexiones como, por ejemplo, que los optimistas piensan que todo está bien menos el pesimista y los pesimistas creen que todo está mal excepto ellos mismos. Les da una cura de humildad bastante cómica. Sí, no, tenía mucho sentido del humor. Eso es muy importante, porque la vida sin humor es un rollo. Es un rollo, sí, desde luego. De hecho, él además decía que el cristianismo nos devuelve la libertad pagana de disfrutar del buen vino y de la cerveza. Bueno, totalmente, porque se puede disfrutar. Es que parece que ser religioso es ser una persona aburrida y tostón. Para nada. Ser religioso implica vivir en una dimensión donde todo es nuevo, todo es entusiasmante y uno es mucho más feliz. Además, Chesterton también nos demostraba que ser católico no es ser un don perfecto, sino todo lo contrario. Por eso hacía esa exaltación de la humildad, hasta el punto de decir que los ángeles vuelan porque se toman a sí mismos a la ligera. Bueno, es que Santa Teresa de Calcuta decía que su comunidad no era de santos, sino de personas que aspiraban a ser santos, que es diferente, porque hay un recurso fácil que es decir, ay, ¿y tú por qué hablas de religión? ¿Qué te crees santa? Aquí nadie nos creemos santos, intentamos ser santos. Y ahí estamos. De hecho, Chesterton dijo textualmente, al hilo de la frase anterior que he pronunciado, que los santos no llegaban a ser santos por su grandeza, sino por su levedad y no por su poder de levitación. Ah, muy bueno. No, es que era genial, todas las frases, todo, era un hombre magnífico. Sí. Además, bueno, por citar más frases o reflexiones, también decía que a la Iglesia se le critica, que esto es muy interesante, por una cosa y por la contraria. Si un día se le critica por ser demasiado deslumbrante, al día siguiente se le critica por ser demasiado deslustrada. Si se le critica por ser demasiado solemne, al día siguiente se le critica por ser demasiado humilde o pobre. Sí, pero hay una cosa que todo el mundo tiene que tener presente, que la Iglesia está formada por hombres y mujeres, con lo cual limitados e imperfectos, pero tiene la gracia de Dios para ser santa. O sea que sus elementos pueden ser imperfectos, pero la Iglesia en sí la instituyó Cristo y es santa. Así que en ese equilibrio donde nos movemos. Efectivamente, y además no tiene que ser todo maravilloso porque somos pecadores. Por eso, pero que hay que intentarlo. Hay que intentarlo. De hecho, Chesterton además decía que la misión de un cristiano no era ver que todo fuese maravilloso, o sea, no ver maravillas, sino que todo fuese maravilloso.
Y que también nuestra misión no era ver milagros, sino apercibirnos de que todo es milagroso. Totalmente. Pues por eso la vida es una lucha entre el bien y el mal. Entre el bien y el mal. Hay que elegir bando y luchar. Por eso. Pues nada, yo creo que hemos abordado en profundidad, no todo lo que queríamos, porque podríamos estar horas y horas hablando de Chesterton. Y bueno, pues antes de cerrar, yo quería hacer alusión también a otra de sus reflexiones, que era, por ejemplo, que decía que el matrimonio, si Dios no lo hubiese creado, un artista se hubiese ocupado de hacerlo. Sí, el matrimonio es fundamental. Ahí es donde nos santificamos. Por eso. Y luego hay otra cosa también que me llama mucho la atención, por otro lado, del pensamiento de Chesterton, que es una doctrina llamada distributismo, que consiste en... es una visión económica que fomenta que las personas intenten trabajar por cuenta propia y que vivan de los réditos de lo que ellos mismos generan para aminorar lo que se llama la plusvalía. Y luego, por otro lado, para que también trabajen de acuerdo con sus talentos más innatos. Es que eso es muy importante, porque el trabajo dignifica al hombre. Y una persona que no hace nada es primero un parásito y luego desgraciada. Entonces, cada uno debe conocer sus talentos y ponerlos en práctica. Bueno, Irene, y después de esta tertulia, en la cual nos podríamos tirar horas y horas hablando, porque es una figura, un literato que nos fascina, no sé, ¿qué libros o qué libros en definitiva son los que recomendarías al lector? Personalmente, a mí me encanta el Padre Brown, me encanta porque soy católico, porque lo considero interesantísimo. Sí, además es que es una especie de Sherlock Holmes o de Hércules Poirot, sí, pero clerical, en versión sacerdote. Totalmente. Y bastante cómico. Y El hombre que fue jueves. Tiene un ritmo, tiene una imaginación... es trepidante, se lo recomiendo a todo el mundo. Sí, sí, tiene unas tramas, además versa sobre una persona que se mete dentro de una especie de grupo secreto. Sí. Y que el mismo que lo investiga se acaba volviendo loco, que hace mucha gracia. A mí El hombre que fue jueves me impresionó una barbaridad. Sí, sí. Y bueno, a mí particularmente el que más me fascina, que ya lo he dicho, es Ortodoxia, porque cada página... contiene numerosos de sus aforismos, es decir, de frases bellas y sublimes, pero también con un portentoso, prodigioso contenido moral. Entonces, cada página es una obra de arte de ese libro. Pues sí. Por eso, sí, sí. Además es que Chesterton es, además de ser considerado el príncipe de las paradojas, podría ser tachado también del paladín de los aforismos. Sí. La verdad que fue un escritor genial, con una calidad literaria, una profundidad. Merece la pena, totalmente. Sí, y eso, me encantaría poder hablar de él horas y horas, pero el tiempo es limitado y tenemos que despedirnos. Muchas gracias por los conocimientos aportados, Irene. Gracias a ti siempre, Ignacio. Y nada, nos vemos con gran entusiasmo en la siguiente edición de Verbum.